trabajo está hecho por Richter, ¿sí? Y bueno, es parte de su... Y tenemos, por supuesto, también tenemos un punto de la recta de acción de la resultante, ¿sí? Perdón, de la fuerza P, que tiene que ser resultante entre las tres fuerzas. Y de las fuerzas P sub 1, P sub 2 y P sub 3, solamente conocemos sus direcciones. El procedimiento ya lo hemos hecho varias veces. Todo el sentido, sabemos, como ya tenemos la dirección, al tener la dirección podemos definir unos sentidos en función de los sentidos, que al principio no los tenemos, ¿sí? Con eso vamos a conocer, con eso conoceríamos lo que es los ángulos alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub 1, alfa sub 2 y alfa sub 3, que son los ángulos de cada una de las fuerzas. Y después planteamos las ecuaciones. En este caso, puede ser, ¿no es cierto?, mediante tres formas diferentes, nuevamente, por ser fuerza concurrente. Entonces, este es mediante dos ecuaciones de proyección y una ecuación de momento. ¿Cuál es la ecuación de corrección? Como tenemos solamente tres fuerzas, la P sub X, que es la fuerza P que debe ser resultante entre las tres, va a ser P por coseno alfa sub P igual a P1 por coseno alfa sub 1 más P2 por coseno alfa sub 2 más P3 por coseno alfa sub 3. De la misma manera, si hacemos una proyección de fuerzas verticales, P sub Y es igual a P por seno de alfa sub P igual a P sub 1 por seno de alfa sub 1 más P sub 2 por seno de alfa sub 2 más P sub 3 por seno de alfa sub 3. Y planteando una ecuación de momento, sabemos que tenemos que plantear una ecuación de momento tanto para la resultante, que es P, como las tres fuerzas. En esta parte de la ecuación, hasta aquí, esta parte sería la parte de la ecuación para la fuerza P. Y la otra parte de acá, sí sería la ecuación para las tres fuerzas. Es decir, tenemos P por seno alfa sub P por la coordenada X sub B del centro de momento menos X sub P menos P por coseno de alfa. En realidad, ahí vamos a hacer un cambio aquí. Este es alfa sub P. Alfa sub P. Y sub B menos Y sub P, las coordenadas de un punto de la recta de acción de la fuerza P, igual, y aquí planteamos la ecuación para las tres fuerzas, ¿no es cierto? P sub 1, seno alfa sub 1, X sub B, X sub 1, cuidado, X sub 1, ¿por qué X sub 1? Porque es el X de la fuerza 1. Estamos planteando la ecuación de momento para la fuerza 1, por lo tanto es X sub 1 menos P sub 1 coseno Y sub 1, y lo mismo para la fuerza P sub 2 y P sub 3. Hay que tener cuidado que las coordenadas tienen que ser las coordenadas de la fuerza que corresponda. Fíjense que aquí el XB menos XP. ¿Por qué? Porque estamos con la ecuación de momento de la fuerza P. En cambio, en cada una de las fuerzas, aquí tenemos X sub 1 para P sub 1, aquí tenemos X sub 2 para P sub 2, X sub 3 para P sub 3, y los Y lo mismo. Entonces tenemos, acá he marcado en rojo todo lo que es las incógnitas, y es un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Y con eso se determinan, ¿sí?, las intensidades de las fuerzas P sub 1, P sub 2 y P sub 3. De nuevo, una vez determinadas las ecuaciones, ¿sí?, si la incógnita es positiva, quiere decir que el sentido
el sentido fijado a priori es correcto. Si la incógnita es negativa, quiere decir que el sentido es contrario al elegido. El elegido en forma a priori. ¿Sí? Quiere decir que hay una diferencia. Hay una diferencia de 100. Está mal escrito, a priori. Una diferencia de 180 grados. Aquí está mal escrito también, corrijamos. A priori, diferencia de 180 grados. Y de esa manera se obtendrán los verdaderos sentidos de alfa sub 1, alfa sub 2 y alfa sub 3. O sea que plantear ecuaciones lo venimos haciendo ya varias veces, no es más explicación. Y cuando hagan el práctico, van a ver la diferencia en los sistemas de ecuaciones y lo que es las incógnitas y los datos que tienen en función de aquello. Por lo tanto, hay dos formas más, que son mediante dos ecuaciones de momento y una de proyección, o mediante tres ecuaciones de momento. Para eso le voy a plantear un ejercicio que es este de aquí, el mismo ejercicio que dimos para el grupo 1. Lo vamos a llevar a nuestra pizarra. Entonces este sería el ejercicio que habría que hacer. ¿Qué es lo que habría que hacer con este ejercicio? Resolver mediante los siguientes métodos. ¿Qué cosa? La descomposición, descomponer la fuerza P en tres fuerzas no concurrentes, de los cuales conocemos las direcciones 1, 2 y 3. Entonces se ha dibujado acá una figura que es el elemento estructural con sus dimensiones, porque tenemos que tenerlo en escala. Y acá tenemos la fuerza P, y hay que descomponer esta fuerza en la dirección 1, que es dato, la dirección 2, la dirección 1, 2 y 3, esta es la dirección 3, esta es la dirección 1 y esta es la dirección, la verde es la dirección 2. Y hay que hacerlo por el método de Kuhlmann, por el método de Ritter y por el método analítico mediante las tres formas de la ecuación. ¿Sí? Dato es de la intensidad de la fuerza y los tres últimos dígitos de el dato, cada uno va a tener datos diferentes. ¿Sí? El dato de la intensidad de la fuerza, voy a ampliar esto que lo vean mejor, el dato de la intensidad de la fuerza es los tres últimos dígitos de su registro. ¿Sí? Si su registro termina en 00, tomar 1000. ¿De acuerdo? De nuevo les explico. Cada uno va a tener un dato diferente, por lo tanto todos van a tener resultados diferentes. A no ser que coincidan que dos o más de ustedes, ¿no es cierto?, los tres últimos dígitos coincidan. Entonces el dato para la fuerza P, para cada uno, será los tres últimos dígitos de su registro. Y ahí cada uno tomará la escala que corresponde en función de su cantidad, o sea, de la intensidad de la fuerza. Si los tres dígitos terminan en 0, ¿sí?, hay que tomar la fuerza P igual a 1000. Porque me pasó esto en un examen, hice esto y alguien tenía 0, 0, 0 y no dijo nada, y por lo tanto dijo el resultado es 0, 0, 0. Y tuve que ponerle 100. Para que no ocurra eso, nuevamente se lo hago más chico. Si quieren tomarle,
si quieren tomarle foto, ¿sí? Ahí está. Está con las dimensiones que corresponden. Con eso terminamos lo que es la descomposición de fuerzas no concurrentes. ¿Sí? En el grupo anterior, perdón, a ver, esta dirección está pasando por este punto, ¿no? Corrijan, está un poco corrida. Esta dirección pasa por el punto de la esquina superior y por esta esquina de abajo. Está un poco corrido, no iban a saber dónde. Es por esta esquina del elemento estructural. En el grupo pasado vimos fuerza no concurrente, no concurrente y paralela, descomposición, reducción y equilibrio. Hoy estoy dejando las fuerzas paralelas después de terminar todo lo que es fuerzas concurrentes y no concurrentes, ¿sí? Porque he visto que el entendimiento de fuerzas paralelas, cuando vemos todo lo que es concurrente y no concurrente, es mejor ya que fuerzas paralelas en realidad son un sistema de fuerzas eh, concurrentes en el punto infinito, pero muchos de los métodos o algunos de los métodos de solución es con el método de las fuerzas no concurrentes. Ok. Con esto tenemos que pasar, a ver, volvamos a lo que estábamos viendo de nuestro esquema de fuerza que hemos planteado al principio, digamos, nuestro plan de estudio, de nuestro plan de trabajo de que íbamos a ver, ¿sí? Que es este de aquí, para que entendamos dónde estamos, ¿sí? Hemos visto hasta ahora sistemas de fuerzas no concurrentes en el concurrentes en el plano, y hemos visto la reducción mediante método gráfico, mediante métodos analíticos. Y hemos visto el sistema de fuerzas no concurrentes, hemos visto la descomposición, ¿sí? Mediante método gráfico, mediante método analítico. Nos tocaría ver qué cosa, nos tocaría ver para fuerzas concurrentes y no concurrentes, nos tocaría ver el equilibrio, ¿sí? Equilibrio de fuerzas, tanto el método gráfico como el método analítico. Entonces eso es lo que vamos a empezar a ver hoy, el equilibrio. Sabemos que el equilibrio está muy bien definido en lo que es el cuarto principio de la estática, que dice que a toda acción, ¿no es cierto?, existe una reacción de igual intensidad y sentido contrario, y además el otro principio de la estática que establece que para que dos fuerzas se equilibren es necesario que sean opuestas. Entonces, lo que vamos a ver, el equilibrio de fuerzas, ¿sí? Y vamos a empezar a ver, ¿sí? Equilibrio de fuerzas concurrentes y plano. Y tenemos que empezar a ver, por, perdón, empezaremos a ver el método gráfico. Hemos dicho que los principios de la estática nos mandan los principales conceptos de manejo de esto, y hemos dicho que para que las fuerzas se equilibren es necesario que sean opuestas. ¿Y qué son fuerzas opuestas?
son fuerzas que tienen la igual intensidad y sentido contrario de la misma recta de acción. Entonces, cuando estamos en un sistema de fuerzas concurrentes, vamos a trazar un sistema de fuerzas concurrentes. Supongamos que tenemos un sistema de fuerzas concurrentes de una fuerza P sub 1, una fuerza P sub 1, concurrentes en algún punto una fuerza P sub 2, una fuerza P sub 3. Y pongamos una fuerza P sub 4 más. Y es un sistema de fuerzas concurrentes. Sabemos que para encontrar la resultante es necesario trazar en forma gráfica, es necesario trazar un polígono de fuerzas, es decir, elegir una escala de fuerzas y llevar en escala los vectores representativos de las fuerzas. Entonces, supongamos que este es el vector representativo de la fuerza P sub 1. A continuación, en una determinada escala, a continuación llevaremos el vector representativo de la fuerza P sub 2, también en escala. Voy a traer un poco más acá estos segmentos para poder hacer en diferentes, en una escala diferente que estoy eligiendo. Una fuerza P sub 3 en escala. Llevamos en escala. Y supongamos que al trazar el polígono de las cuatro fuerzas, sucede que el origen del primer vector y el extremo del último vector coinciden. O sea, el vector representativo de la fuerza P sub 2, vectorialmente más el vector representativo de la fuerza P sub 3, más el vector representativo de la fuerza P sub 4, coinciden, ¿ok? Al trazar las cuatro paralelas, ¿sí? Quiere decir que nosotros sabemos que la resultante, el vector representativo de la resultante es la unión del primer vector con el último vector. Pero en este caso, el origen del primer vector con el extremo del último vector coinciden. Esto quiere decir que el vector de la representativo de la resultante es igual a 0. Quiere decir que el sistema de fuerzas, ¿sí?, es tal que la resultante es igual a 0. El origen del primer vector con el extremo del último vector coinciden, resultante 0. En ese caso, al ser la resultante 0, el sistema de fuerzas concurrentes, el sistema está en equilibrio. Por lo tanto, se dice que la condición gráfica para el equilibrio de un sistema fuerzas
concurrentes en el plano es que el polígono de fuerzas de sus vectores representativos sea cerrado. Y de sus vectores representativos, que un error, de sus vectores sea cerrado. Y algo importante, es una condición necesaria y suficiente. Es una condición necesaria y suficiente. ¿Qué quiere decir que es una condición necesaria y suficiente? Que se cumple y no hay otra condición más que es necesario cumplir. En cambio, vamos a ver cuando tratemos el equilibrio de fuerzas no concurrentes, vamos a establecer que es una condición necesaria que el polígono de fuerza sea cerrado, pero no es una condición suficiente porque no basta que la resultante sea igual a cero. ¿Sí? Por lo tanto, en este caso de fuerzas concurrentes es suficiente que los vectores, eh, el polígono de fuerzas sea cerrado. Cerrado quiere decir con el origen de la primera fuerza con el extremo de la última fuerza es un punto que coincide. A esto se llama polígono de fuerzas cerrado. ¿Qué quiere decir polígono de fuerzas cerrado? El origen del primer vector y el extremo del último vector coincide y por lo tanto, ¿sí? resultante es igual a cero. Resultante es igual a cero. Y el sistema está en equilibrio fácil, porque son consecuencias de esto. Y van a estar haciendo ustedes estructuras de hormigón, estructuras de madera, estructuras metálicas, cualquier tipo de estructura, estarán en puentes, estarán en represas, estarán en otro tipo de estructura, estarán en antenas, estarán en cualquier tipo de estructura, ¿sí? Van a estar planteando las ecuaciones de equilibrio necesariamente. ¿Sí? Entonces, si además a esto le sumamos ¿qué cosa? Que el concepto de las ecuaciones que hemos dicho, que la suma de las proyecciones de la fuerza es igual a la proyección de la resultante, en un sistema en equilibrio, ¿no es cierto? La suma de las proyecciones, si la resultante tiene que ser igual a cero, la suma de las proyecciones tiene que ser igual a cero. Cuando veamos el método analítico de ecuaciones del equilibrio, vamos a ver claramente, nuevamente, las ecuaciones, y en este caso de equilibrio, las ecuaciones tienen que ser igual a cero. Como en este caso gráfico, el polígono de fuerza tiene que ser cerrado. Les voy a poner dos propiedades de los sistemas fuerzas en equilibrio. Puesto así, esto es algo de mi cosecha, que es muy importante que lo entendamos. Supongamos que tenemos, tenemos este sistema. Incluso voy a hacer otro sistema. Voy a poner otro sistema. Lo voy a complicar un poco más. Tengo un sistema de una fuerza peso 1
un sistema de una fuerza P sub 2 que son concurrentes en un punto, ¿cierto? Una fuerza P sub 3, una fuerza P sub 4, y digamos una fuerza P sub 5. Y supongamos que este sistema está en equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces decíamos P sub 1, P sub 1, después dijimos una fuerza P sub 1, no, esta de acá abajo era la P sub 1, después dijimos una fuerza P sub 1 la vamos a hacer esta, P sub 2 vamos a hacer esta, P sub 3 vamos a hacer esta, P sub 4 que sea esta, y P sub 5 una fuerza. Y supongamos que esta fuerza es un sistema de fuerzas que está en equilibrio. Por lo tanto, si trazamos los vectores representativos de las fuerzas en escala, el vector representativo de la fuerza P sub 1, el vector representativo de la fuerza P sub 2, el vector representativo de la fuerza P sub 3, le voy a demostrar las propiedades sin trazar el polígono de fuerza para no confundirlo más. Vamos a suponer que este es un sistema que está en equilibrio, ¿de acuerdo? Más fácil. Este es un sistema que está en equilibrio entre la fuerza P sub 1, la fuerza P sub 2, la fuerza P sub 3, la fuerza P sub 4 y la fuerza P sub 5. Es un sistema que está en equilibrio, la resultante es igual a 0. Vamos a traerlo por acá. Y ahora vamos a decir, la primera propiedad. Dice, en un sistema de fuerzas en equilibrio, la resultante, no, cualquiera de las fuerzas es equilibrante de la resultante de las demás. Veamos de qué se trata. Dice, en un sistema de fuerzas que está en equilibrio, cualquiera de las fuerzas es equilibrante de la resultante de las demás. Este sistema está en equilibrio, ¿sí? Entonces, si tomamos cualquiera de ellas, ¿cuál? Ejemplo. Si se toma la fuerza P4, por ejemplo, cualquiera de ellas, eso es lo que estamos diciendo, cualquiera de ellas. Vamos a tomar la fuerza P4, ¿sí? La fuerza P4, todas las demás
todas las demás fuerzas, excepto la P4, ¿sí? Estos son, ¿no es cierto? Esta es la fuerza P4 y estas son todas las demás. Todas las demás, aquí bueno, voy a poner las demás, ¿sí? Las demás tendrán una resultante. ¿Cuál es la resultante de las demás? Si nosotros decimos para encontrar una resultante, empezamos desde este punto, ¿sí? Y trazamos una tras la otra, la P sub 5, P sub 1, P sub 2, P sub 3. Su resultante será una fuerza, una fuerza que está... Y esta es, ¿qué cosa? Esta es la resultante de fuerzas, entre las fuerzas P sub 5, P sub 1, P sub 2. Esta es la resultante entre la fuerza P sub 5, P sub 1, o sea que es la resultante de las demás. De las demás, ¿sí? ¿Y cuál es P sub 4? Y P sub 4 es esta, ¿sí? P sub 4 es esta, ¿sí? Entonces, la P sub 4, esta es la P sub 4, y la resultante de las demás, ¿cuál es? La resultante de las demás, ¿sí? Es esta, está en rojo. Entonces, R de las demás, ¿sí? Está en rojo. Y sucede que es, ¿qué cosa? Es un sistema que está en equilibrio, ¿sí? De nuevo, veamos la propiedad. Dice, en un sistema de fuerzas en equilibrio, cualquiera de ellas es equilibrante de la resultante de las demás. Entonces, la resultante de las demás es esta fuerza, que pasa del origen de la primera fuerza, que es P sub 5, P sub 1, P sub 2, P sub 3. Su resultante, ¿no es cierto?, es esta fuerza. Y esta fuerza, respecto a la fuerza P sub 4, ¿no es cierto?, son equilibrantes. Vamos a formatear de nuevo para verla. Esa es la fuerza P sub 4. ¿Está entendido? Las propiedades. Cifer, las propiedades. Esperen un momentito. Es equilibrante de la constante de las demás. Veamos ahora. Vamos a elegir un grupo de ellas. ¿Qué grupo de ellas? Por ejemplo, vamos a elegir un grupo que sea la fuerza P sub 2, la fuerza P sub 3 y la fuerza P sub 4. La resultante de estas fuerzas, voy a elegir otro grupo para verlo mejor. Voy a elegir P sub 5, P sub 1 y P sub... No, está bien. Vamos a elegir P sub 2, P sub 3 y P sub 4, un grupo de ellas, ¿sí? Lo que voy a hacer es... Lo voy a poner un poquito más abajo. Y otro grupo, ¿cuál sería el otro grupo? El otro grupo que queda.
El otro grupo que queda es el grupo de las fuerzas P sub 1 y P sub 5. ¿Sí? Este es el otro grupo de él. Ahí está. Entonces, la resultante entre un grupo, la resultante entre P sub 5 y P sub 1 será una fuerza del origen de la primera fuerza hasta el extremo de la última fuerza. Esta es la resultante, ¿sí? Esta es la resultante. Lo voy a subir un poquito más arriba. La resultante entre las fuerzas, lo voy a poner entre paréntesis, la resultante de P sub 5 y P sub 1. P sub 5, la resultante entre P sub 5 y P sub 1. Ahora, la resultante entre la fuerza P sub 2, P sub 3 y P sub 4, la resultante entre la P sub 2, P sub 3 y P sub 4, esta será la resultante entre las fuerzas P sub 2, P sub 3, P sub 4. Entre P sub 1, perdón, P sub 2, P sub 3, 4T, es esta fuerza. Y esta resultante es igual y contraria a la otra, ¿sí? Esta resultante es igual y contraria a la otra. Por eso dice, en un sistema de fuerzas en equilibrio, la resultante de un grupo de ellas, ¿cuál es el grupo de ellas? P sub 1 y P sub 5. Es equilibrante a la resultante de las demás. ¿Cuáles son las demás? P sub 2, P sub 3 y P sub 4. Eso es la resultante de las demás. Y por lo tanto, estas dos fuerzas están en equilibrio. ¿Sí? Esas son las dos propiedades de los pares que con esto después les voy a demostrar algo muy, 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 muy importante en isostática 2. ¿Sí? Lo que van a ver de isostática 2, que les decía que uno de los temas de isostática 2 es los esfuerzos característicos. Los esfuerzos característicos se basan justamente en este concepto del equilibrio de un grupo de fuerzas respecto a otro grupo del sistema que están en equilibrio. Muy bien, con eso hemos visto el equilibrio de sistemas de fuerzas concurrentes en el plano mediante el método gráfico. Ahora vamos a ver el método analítico. Si ustedes se fijan, en el método gráfico, la condición para el equilibrio de un sistema de fuerzas concurrentes en el plano es que esta es la conclusión de los vectores representativos de las fuerzas sea cerrado. Esta es la conclusión del equilibrio de fuerzas concurrentes en el plano. Muy bien. Vamos a ver la condición analítica. Entonces, vamos a ver el método analítico para el equilibrio de fuerzas concurrentes en el plano.
Todo lo que es analítico son ecuaciones. ¿Cuáles eran las ecuaciones? Ecuaciones de momento, ecuaciones de proyección. Si nosotros les voy a pasar a ver lo que son la reducción, ¿ok? Vamos a repasar lo que era la reducción en sistemas de fuerzas concurrentes en el plano. Vimos que la reducción de fuerzas concurrentes la podíamos hacer mediante dos ecuaciones de proyección, mediante una ecuación de proyección y una de momento, y mediante dos ecuaciones de momento. Y para eso planteábamos las ecuaciones. Si nosotros vemos el equilibrio, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que suceder? Si la resultante es igual a cero, quiere decir que el sistema de fuerzas tiene que estar en equilibrio. Entonces, si vemos el equilibrio analítico puede ser también mediante dos ecuaciones de momento y mediante, dos ecuaciones de proyección, o mediante una ecuación de momento y una ecuación de proyección, o mediante dos ecuaciones de momento. ¿Sí? Veamos mediante dos ecuaciones de proyección. Mediante dos ecuaciones de proyección. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver es equilibrio de fuerzas concurrentes en el plano analíticamente. La solución para verificar el equilibrio en un sistema de fuerzas concurrentes en el plano se puede resolver utilizando las ecuaciones de equilibrio, que pueden ser de tres formas. Mediante dos ecuaciones, aquí hay un error, ecuaciones de proyección respecto a dos ejes. ¿Sí? O mediante una ecuación de proyección y una ecuación de momento, mediante dos ecuaciones de momento. Vamos a ver el primer caso mediante dos ecuaciones de proyección. ¿Cuáles son los datos que tenemos? Como siempre en el método analítico, vamos a tener los datos cuáles. El punto de concurrencia de la fuerza, que es un punto que está dado por unas coordenadas, ¿sí? X sub A y Y sub A. Tenemos las intensidades de las fuerzas, que son P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub N, porque vamos a hacerlo general para N fuerza. Y tenemos los argumentos o ángulos, ¿no es cierto? Alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub 3, alfa sub N, ¿sí? Que son los ángulos que forman cada una de las fuerzas. Si planteamos dos ecuaciones de proyección, que es este caso A, ¿cuál es el concepto? Que la suma de la proyección de la resultante es igual a la suma de la, perdón, que la proyección de la resultante es igual a la suma de la proyección de la fuerza. Pero si la resultante es igual a cero, ¿sí? La proyección de la resultante será cero y en consecuencia la suma de las proyecciones de la fuerza será cero. Por lo tanto, la condición del equilibrio, es que estas fuerzas, ¿sí? La suma de las proyecciones sea igual a cero. ¿De acuerdo? De nuevo, la resultante es igual a cero. Por lo tanto, su proyección será cero. Por lo tanto, la suma de las proyecciones tiene que ser igual a cero. ¿Estamos de acuerdo? Y lo mismo, la proyección de la resultante en el eje X, ¿sí? Es igual a cero. Por lo tanto, la suma de las proyecciones en el eje X es igual a cero. Por lo tanto, la ecuación para verificar el equilibrio, es que la sumatoria de las proyecciones con respecto al eje X sea igual a cero. Es decir, P sub 1 coseno de alfa sub 1, P sub 2 coseno de alfa sub 2 más P sub 3, etcétera, etcétera, P sub I coseno de alfa sub I hasta P sub N coseno de alfa sub N tiene que igual a cero. Es la forma de verificar analíticamente un sistema está en equilibrio. Si nos da un sistema de fuerza, tenemos los datos, como hemos dicho, los datos tenemos, ¿sí? Un punto de concurrencia de la fuerza, las intensidades de la fuerza,
los argumentos de la fuerza, tenemos todos los datos para plantear esta ecuación. Si esta ecuación nos da igual a 0, quiere decir que la proyección de los resultantes en el eje X es igual a 0. Si esta ecuación nos da igual a 0, la proyección de la resultante en el eje Y también es igual a 0. Entonces, ¿cómo hacemos conceptualmente esa comprobación? Si la sumatoria de las fuerzas proyectadas en el eje X me dan igual a 0, en forma independiente, ¿qué quiere decir? O que la respuesta es igual a 0, o puede ser que en una de esas el sistema se reduzca a una resultante cuya resultante es perpendicular al eje X. Pregunto, si la resultante de las fuerzas de este sistema de fuerzas es perpendicular al eje X, ¿esta ecuación de acá se va a cumplir igual a 0, sí o no? De nuevo la pregunta, si yo tengo un sistema de fuerzas y justamente me da una resultante que tiene una dirección que es perpendicular al eje X, pregunto, ¿esta ecuación de la sumatoria de la fuerza de las proyecciones horizontales igual a 0, va a ser igual a 0 o no? Sí. Sí, ¿están todos de acuerdo? Parece que tengo un solo alumno, pero bueno. Si no entienden este concepto, no van a entender los siguientes conceptos de toda esta demostración del equilibrio, tanto fuerzas concurrentes como no concurrentes. Vuelvo a repetir, si la sumatoria de las fuerzas horizontales, la proyección con respecto al eje X, me da igual a 0, esta ecuación me da igual a 0, voy a preguntar lo siguiente. Si la sumatoria de fuerzas con respecto al eje X es igual a 0, ¿el sistema está en equilibrio? Sí. Sí, sí. Sí, estoy en equilibrio. No. Ajá, a ver ahí. Del centro momento. Esas son las dos condiciones para que un momento sea igual a 0, o que la fuerza sea 0, o que la fuerza pase por el centro momento. Pregunto, si las dos ecuaciones son igual a 0, ¿puedo asegurar el equilibrio? No. No, tendría que coger otro punto y volver a hacer la sumatoria de momentos y recién podría asegurar que ¿Sí estoy o en no? equilibrio. No. Sí. ¿Se puede asegurar el equilibrio, sí o no? ¿Por qué sí y por qué no? No, porque si pasa por el punto B, la resultante, tengo que escoger otro punto en el que no pase la resultante. Si en ese punto también me da 0, recién A puedo decir ver, que de la nuevo. resultante. Por ahí está la cosa, pero a ver, explíquese mejor, de nuevo. Bueno, si la primera me da 0, Ya, entonces, si la primera ecuación me da 0, entonces o R es 0 o R es perpendicular al eje X. correcto. Pero si la sumatoria de momentos me da 0, como usted dijo, puede que pase por el punto, la resultante está pasando por el punto que escogí. Entonces, lo que yo debo hacer, asegurar esa condición, es escoger otro punto. Y si aún así es 0, es que la resultante es 0. Ya, entonces, ¿cuál es la condición? ¿Cuál es la condición del centro de momento? Que el centro Que de no momento. pase por el punto que escogí. A ver, de nuevo. No debe pasar por el punto que he escogido para hacer el Es momento. que yo no sé si pasa o no pasa. Yo estoy aplicando ecuaciones. Y yo no sé si está pasando. De nuevo, yo tengo datos, aplico matemática y me da igual a 0. Yo no Pero sé. puedo tener una idea No, porque la primera ecuación me dio 0, entonces
No debo Ya. escoger un punto que esté sobre esa recta. No debo escoger un punto sobre esa Ahora sí, recta. ahora sí. ¿Sobre cuál recta? Sobre la recta que une el centro de momento y es perpendicular al eje X, ¿ok? ¿Ahora está claro? Entonces, Ujú. este centro de momentos no debe estar, ¿sí? Sobre una recta, sobre la recta perpendicular al eje de proyección que une el centro de momento. Porque en ese caso, si el centro de momento está acá, como este que he dibujado recién, este centro de momento es aquí, ¿sí? Podría ser que justamente la resultante es perpendicular al eje X y pasa por el punto B del centro de momento y estas dos ecuaciones se van a cumplir. Por lo tanto, si se cumplen las dos ecuaciones, yo voy a decir es igual a, está en equilibrio y no es verdad. Consecuencia, esto les vengo pidiendo hace rato que lo vean en la parte teórica. Por lo tanto, el sistema estará en equilibrio porque la resultante, ¿sí? La resultante no puede ser al mismo tiempo perpendicular al eje X y pasar por el punto siempre y cuando B no esté ubicado en la perpendicular que une el punto de concurrencia de la fuerza con el eje de proyección y por lo tanto se verifica que la resultante sea nula, lo que, existe, que quiere decir que está en equilibrio. Vuelvo a repetir. Si estas dos ecuaciones se cumplen, si esas dos ecuaciones se cumplen, puedo asegurar el equilibrio siempre y cuando el centro de momento, el punto B, ¿no es cierto?, no lo elija sobre una recta que es perpendicular al eje X y pasa por el centro de momento. Porque si no, podría ser que no esté en equilibrio, ¿sí? Entonces, si sucede eso y elijo el centro de momento que no esté sobre esa recta, la resultante no puede pasar por ese punto que no está sobre esa recta y ser perpendicular al eje. Y por lo tanto, puedo asegurar el equilibrio. Muy bien. Y el último caso, mediante dos ecuaciones de momento. Mediante dos ecuaciones de momento, nuevamente tenemos los datos, ¿sí?, que son el punto de concurrencia de la fuerza, mediante sus coordenadas X y Y, la intensidad de la fuerza P sub 1 hasta P sub n, nuevamente tengo datos, las intensidades y los ángulos de cada una de las fuerzas, ¿sí? Y lo vamos a hacer mediante dos ecuaciones de momento con respecto a dos puntos. Lo mismo, ¿no es cierto? Y la pregunta, si estas dos ecuaciones de momento son igual a cero, ¿puedo asegurar el equilibrio? De nuevo la pregunta, si estas dos ecuaciones me dan igual a cero, ¿puedo asegurar el equilibrio? Tengo dos puntos, B y C. Si tomo un momento con respecto a esos dos puntos, matemáticamente hago las ecuaciones, las sumo y me da igual a cero, ¿puedo asegurar el equilibrio? Nada. De nuevo, si la suma de momento con respecto al punto B es igual a cero, puedo asegurar o que R es igual a cero o que R pasa por el punto B en forma independiente. Si tomo un momento con respecto al punto C, puedo asegurar en forma independiente o que R es igual a cero o que R pasa por el punto C.
Si se cumplen las dos ecuaciones simultáneamente, podría asegurar el equilibrio porque la resultante, ¿sí?, no puede pasar a la vez por el punto B y por el punto C, siempre y cuando, ¿qué cosa? Siempre y cuando, ¿qué cosa? ¿Quién me dice siempre y cuando, qué cosa? Estén sobre la misma recta de acción, creo. Sobre la misma recta de acción de quién. Del Del, del punto B y C. Obviamente. Y para eso, ¿cuál sería la condición del punto B y el punto C? ¿Qué puntos B y C no debería elegir para que no se me produzca esto? ¿Cuál sería la condición del punto B y C? Disculpe, ingeniero, ¿podría repetir la pregunta? La pregunta es, ¿cuál debería ser la condición de los centros de momento B y C para que yo pueda asegurar el equilibrio? No debe pasar por los puntos que he escogido, pero Mm, el problema es que aquí ya no tengo un sistema que me permita saber qué recta no debo tomar, ¿no? ¿sí? Que B y C no pasen por la misma recta de acción. Mm, Eso. No, no necesario. Sí, sí a medias, digamos. Sí a medias. Dos puntos cualesquiera, ¿sí? A ver, veamos aquí. Si yo tengo un punto como este, voy a poner un punto aquí. Y tengo otro punto como este, acá. Siempre, ¿no es cierto? Siempre dos puntos me definen una recta. ¿Sí? Entonces, cuál es la otra condición que debo poner? Porque siempre dos puntos, ¿no es cierto? Por dos puntos siempre van a pasar una recta. Siempre. Entonces, ¿cuál es la otra condición? Si es un sistema de fuerzas concurrentes. Piensen, estrujad vuestras mentes. Puede ser que los dos puntos que he tomado no deben eh, estar sobre la misma recta, ni tampoco la resultante debe pasar por ello. Es que yo no sé dónde está la resultante. Que los dos puntos no sean perpendiculares, o sea, que no sean una recta perpendicular. ¿No? ¿Por qué? Yo puedo tener dos puntos como los que he dibujado ahí, no son perpendiculares a ningún eje, digamos. Pero están sobre la misma recta de acción. A ver, de nuevo el concepto. Yo tengo ecuaciones, planteo ecuaciones y me dan igual a cero. Yo no sé por dónde pasa el resultante, pero yo tengo que asegurar que el sistema está en equilibrio. ¿Cómo lo aseguro eso? Bueno, Ingeniero, a ver, más o menos, tengo el más o menos, no sé si a ver, esto. adelante. La definición de momento dice que el momento de la resultante de un punto es igual a la sumatoria de los momentos con respecto al mismo punto.
Sí, señor. Entonces, Teorema de sobre Varignon. sí, sobre esa misma base, entonces, viendo acá de que hay el punto, es decir, el punto B y C, entonces en algún punto se tiene que ir a encontrar. No, es que el concepto es que yo vuelvo a insistir en lo siguiente, que yo tengo unos datos, P y alfa. Agarro el computador, ¿sí? Multiplico P por seno de alfa por la diferencia coordenada de XB y XC, ¿no es cierto? Igual para toda la fuerza y me dan igual a 0. Yo no sé más nada, no sé más nada. Yo sé que son iguales a 0, nada más. Y yo también sé que si es igual a 0, o la resultante es 0 o la resultante pasa por ese punto. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para asegurar que si estas dos ecuaciones me dan igual a 0, qué debo hacer para asegurar que existe equilibrio? Porque puede ser en una de esas, no sé, no conozco, ¿no es cierto? Puede ser que existan dos puntos, ¿no es cierto? Que B y C y la resultante justo pase por esos dos puntos, ¿sí? Y se van a cumplir y me van a dar igual a 0 y el sistema no está en equilibrio. Entonces, ¿qué debo hacer con respecto a B y con respecto al punto B y con respecto al punto C para que no suceda eso? No se olviden que el punto de concurrencia es fijo. El punto de concurrencia es fijo. A ver, se los digo. Si el punto de concurrencia es fijo, supongamos que este es el punto de concurrencia de las fuerzas, ¿sí? Y se cumplen las dos ecuaciones, la resultante no puede pasar al mismo tiempo por aquí y por aquí, porque la resultante es única. No puede pasar por aquí ni por aquí. Por lo tanto, con eso diría que si se cumplen las dos ecuaciones, la resultante no puede pasar por aquí, y por lo tanto la única posibilidad que le queda que es igual a 0. El tema es, ¿seguro que con eso me es suficiente? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? Supongamos que este punto está aquí. Este es el punto de concurrencia de las fuerzas. Este es un punto B y este es un punto C. Pregunto, ¿las dos ecuaciones se van a cumplir? No, porque ambas son 0. A ver, ¿las dos ecuaciones me van a dar igual a 0? Sí, la Sí, resultante ¿cierto? está pasando por el punto. Correcto. Entonces, ¿cuál sería la condición para asegurarme que no pueda existir resultante que pase por los dos puntos? Que el punto de concurrencia no pase por la recta de acción de los dos puntos que elegimos. Sí, señor. Sí, sí. Entonces, la condición es, ¿no es cierto?, que yo podré asegurar el equilibrio cuando se cumplan estas dos ecuaciones igual a 0, siempre y cuando los centros de momento no estén sobre una misma recta de acción alineados con el centro de concurrencia de la fuerza. Pues la resultante pasa por aquí, sí o sí, por el centro de concurrencia de la fuerza. Por lo tanto, vamos a decir, si se cumplen las dos ecuaciones simultáneamente, el sistema estará en equilibrio porque la resultante no puede pasar al mismo tiempo por B y por C, siempre y cuando B y C no sean colineales con el punto de concurrencia de la fuerza. Por lo tanto, solo queda la posición de que la resultante se anula, lo que verifica el equilibrio. ¿Está claro? ¿Se entiende ahora? Sí, ingeniero. Entonces, Sí. yo les estoy pidiendo esto desde hace rato, y esto está explicado en el libro. Desde hace rato les estoy pidiendo, cuando decíamos para reducir un sistema de fuerza concurrente en plan, no es posible hacerlo mediante dos ecuaciones de proyección, una ecuación de momento y una de proyección, o dos ecuaciones de momento. Y les decía,
verifiquen cuáles son las condiciones de esos centros de momento. Cuando fuimos a fuerzas concurrentes, también, a no concurrentes, también les dije lo mismo. Verifiquen, ¿no es cierto?, cuál es la condición de los centros de momento. Nadie me dijo nada. El problema es que después se lo tomo en el examen, ¿no es cierto? Y dice, no, profesor, usted no está haciendo preguntas capciosas. Ningún capcioso. Yo no le voy a preguntar nada que no les he dicho. No le voy a preguntar nada que no le hubiera dicho. ¿Sí? O que no esté en el libro. Bueno, entonces, de esta manera, ¿sí? Hemos visto la condición de equilibrio de sistemas de fuerzas no concurrentes en forma analítica. Vamos a ir a nuestra pizarra que ya me salí. Estructura, diferentes. De tres formas diferentes. A, mediante la nulidad de dos ecuaciones de proyección y una ecuación de momento. B, otra forma, es mediante la nulidad de dos ecuaciones momento y una ecuación de proyección. Y C, mediante la nulidad de tres ecuaciones son las tres formas. ¿Y el por qué? ¿No es cierto? Es lo que acabamos de mostrar. Entonces, pregunta de examen. Demostrar que es posible demostrar, no, está mal hecha la pregunta. Demostrar, ¿sí?, que es posible verificar el equilibrio de sistemas de fuerzas no concurrentes concurrentes mediante tres formas, perdón, nadie ha dicho nada y yo me he equivocado aquí. Mediante dos ecuaciones de proyección, no está bien, mediante dos ecuaciones de proyección y una ecuación de momento, mediante dos ecuaciones de momento y una ecuación de proyección. Está bien, mediante dos ecuaciones de momento. Está bien. Entonces, estas son preguntas teóricas de examen, ¿sí? Demostrar que se puede verificar el equilibrio del sistema de fuerzas concurrentes en el plano, en método analítico, mediante la nulidad de dos ecuaciones. Acá hay algo que está mal. Hemos visto mediante dos ecuaciones de proyección. Corrijan mediante una ecuación, mediante la nulidad de una ecuación. Me pasé a fuerza no concurrente. Mediante una ecuación de momento y una ecuación de proyección, o mediante dos ecuaciones de momento. Es lo que acabamos de ver. Corrijan lo que acabo de poner anteriormente que estaba mal. Las tres formas son mediante la nulidad de dos ecuaciones de proyección, o mediante la nulidad de una ecuación de momento y una ecuación de proyección, o mediante la nulidad de dos ecuaciones de momento. Eso es lo que acabamos de demostrar. Estas son, vuelvo a insistir,
posibles preguntas de examen. Y tienen que explicarlo así como lo acabamos de explicar, con el grafiquito, el por qué sí, el por qué no. ¿De acuerdo? Está en el libro también. Lo que pasa es que en el libro es bla, 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 bla. Yo he hecho un esquema, ¿no es cierto?, más sencillo. Muy bien. Equilibrio analítico de fuerzas concurrentes en el plano. Ahora tendríamos que ver el equilibrio de fuerzas, acá hay algo que está mal escrito. El equilibrio de fuerzas en sistema de fuerzas no concurrentes. ¿Ok? ¿Qué horas son? Estamos a tiempo todavía. Vamos a ver. Vamos a ver. Equilibrio de fuerzas no concurrentes en el plano. Y tendríamos que ver método gráfico. ¿Cuál es el método? ¿Cuál es el método gráfico? ¿Okay? ¿Cómo solucionábamos el equilibrio, cómo solucionábamos la reducción de un sistema de fuerzas no concurrentes en el plano en forma gráfica, mediante el polígono funicular? Entonces, ¿cómo sabemos si un sistema de fuerzas en el plano no concurrente está en equilibrio? Aplicando el método del polígono funicular. La demostración de esto tiene que ver con el método de un sistema de demostración de la justificación del polígono funicular. Yo voy a poner un sistema de fuerzas no concurrentes. Voy a poner un sistema de fuerzas no concurrentes como el siguiente. Voy a tomar un elemento estructural como este. ¿Sí? Supongamos que este es un elemento estructural. Le voy a dar unas dimensiones. Le voy a decir que tiene 2 por 4. ¿Sí? Quiere decir que este elemento estructural tiene 2 metros aquí y que tiene 4 metros acá. Y voy a aplicar un sistema de fuerzas, ¿sí? El siguiente sistema de fuerza. Voy a poner una fuerza P sub 1 en este punto. Una fuerza P sub 1. Voy a poner otra fuerza P sub 2 en este otro punto de acá. En horizontal voy a poner otra fuerza en este otro punto de acá. Y voy a poner otra fuerza en este punto de aquí. Con la condición, decíamos, esta es la fuerza P sub 1, esta es la fuerza P sub 2
Pero esta fuerza P sub 3 la voy a hacer P sub 3 y la voy a hacer igual a P sub 1, pero de sentido contrario. Y esta P sub 4, ¿sí? Esta P sub 4 la voy a hacer igual a la P sub 2, pero de sentido contrario. Y ahora vamos a tratar de encontrar su resultante mediante el método del polígono funicular. Y les voy a dar valores, ¿sí? Esta va a ser igual a 20 kilogramos. P sub 2 que sea igual a 30 kilogramos. Obviamente estas ya son igual, esta es igual a 20 y esta es igual a 30. No, voy a cambiar un poquito esto. Le voy a poner 40 para que nos salga mejor la demostración. Muy bien. Si nos piden encontrar la resultante de este sistema de fuerzas, ¿sí? Para determinar el polígono funicular del método gráfico, ¿sí? Del método gráfico. Entonces voy a llevar en escala la fuerza. Esta fuerza que vale 20, la voy a hacer una escala mayor que esto vale. Ok. Esto vale 20. La otra vale 40. La voy a hacer en escala 40. La otra vale 20, que está en sentido hacia abajo, y vale 20. Estoy en una escala de fuerza en 10 kilogramos por centímetro, y una escala y otra de 40, ¿sí? Que tiene este otro sentido, y mide también 40 igual que la fuerza P sub 2. ¿Qué sucedió aquí? Pregunto, ¿cuánto vale la resultante? Esta es la fuerza P sub 1, o el vector representativo de P sub 1, este es el de P sub 2, esta es la fuerza P sub 3. Pregunto, ¿cuánto vale la resultante? 0. Muy bien, 0. Por lo tanto, el sistema está en... En equilibrio. No, señor, no sé. No sé. Porque a propósito he hecho esto. Fíjense, esta fuerza P sub 1 y esta fuerza P sub 2, perdón, P sub 3 son iguales y de sentido contrario. Por lo tanto, es ¿un qué? Estas dos fuerzas, ¿qué son? ¿Qué son estas dos fuerzas? ¿Ah? Son opuestas y de misma intensidad. No son opuestas. Nula. Tienen sentidos opuestos, que no es lo mismo. Par de fuerza. Sí, señor, un par de fuerzas. Ojo, fuerzas opuestas son dos fuerzas igual en intensidad, sentido contrario, pero misma recta de acción. En cambio, un par de fuerzas son dos fuerzas de igual intensidad, sentido contrario, pero de recta de acción no concurrente, son paralelas. Entonces, es un par de fuerzas. Estas otras dos fuerzas, la P sub 2 y la P sub 4, ¿qué es? Otro par de fuerzas. También Por lo son un par. tanto, también son un par, sí señor. Por lo tanto, esta fuerza P sub 1 y P sub 2 es un par, esta P sub 2 y esta P sub 4 es otro par. ¿A qué se reduce esto? A un par de fuerzas, ¿no es cierto? Que será un par de fuerzas que será 20 por 4, 20 por 4 son 80, y estas
40 por 2 son 80, 80, y son los dos del mismo sentido, positivos son 80 más 80 son 160. O sea que esto se reduce a un par de fuerzas de 160 kilogramos por metro. Y por lo tanto el sistema no está en equilibrio a pesar de que la resultante, ¿no es cierto? La resultante es igual a cero. Por lo tanto, en un sistema de fuerzas no concurrentes en el plano, no puedo asegurar el equilibrio cuando el polígono de fuerzas es cerrado. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Es una condición necesaria que ustedes se inscriban en la materia, pero no es suficiente para aprobarla. Tienen que tener la nota suficiente. Entonces son dos condiciones, inscribirse y aprobar. Aquí lo mismo. En sistema de fuerzas concurrentes era Buen una razonamiento. necesaria y suficiente. En cambio, en fuerzas no concurrentes no es una condición suficiente que el polígono de fuerzas sea cerrado. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el sistema de fuerzas se reduce a un par de fuerzas. ¿Cómo lo verificamos? ¿Cómo lo verificamos en un polígono, en un método gráfico del polígono funicular? ¿Qué es lo que haremos? Tomaremos un polo, ¿sí? Y trazaremos el polígono funicular y veamos qué resulta, ¿sí? Supongamos que este sea el polo, ¿sí? Wow. Supongamos que este sea el polo. Supongamos que ese sea el polo, ¿ok? Y tracemos los rayos polares, ¿sí? Entonces voy a trazar los rayos polares. Entonces, esta es la fuerza P1. ¿Cuál es el lado 1? Desde el origen de la primera fuerza hasta el polo, ¿cierto? Desde el origen de la primera fuerza hasta el polo. El segundo rayo polar será, ¿no es cierto?, este de acá. Este será el segundo rayo polar. Lo voy nombrando. Este es el lado 1. P1. Este es el lado 2. Ese es el polo. El lado 3 será desde el polo hasta donde termina la fuerza P sub 3, perdón, P sub 2 y comienza el P sub 3. El siguiente lado, perdón, esto no está bien. Tengo que ser muy preciso con esto para poder demostrarles. Sí. El siguiente lado será desde el polo hasta esto. Entonces, este de aquí es el lado 3. Este de aquí abajo es el lado 4. Y el lado 5, ¿cuál será? El lado 5 será igual y coincidente con el lado 1, ¿no es cierto? Porque es donde termina la fuerza P sub 4. Quiere decir que el primer lado del funicular, el primer rayo polar y el último del rayo polar, ¿no es cierto? Son dos rectas que concurren. Y ahora trazaré el polígono funicular y lo voy a tratar de trazar el polígono funicular de tal manera que no me salga fuera de los límites del dibujo. Entonces el primer lado tendré que intersectar la primera fuerza. El segundo lado tendré que trazar hasta que intersecte la segunda fuerza, que es esta de aquí, a la segunda fuerza, a la P sub 2, ¿no es cierto? Hasta que le intersecte a la P sub 2. Hasta que le intersecte a la P sub 2. Este es el primer lado del polígono funicular, ¿sí? Este es el lado 1 del funicular. Este es el lado 2 del funicular. El lado 3 será paralelo
a 3 hasta cortar la fuerza P sub 3 y se me está yendo para arriba hasta intersectar la recta de acción de la fuerza 3. Este será el lado 3 del funicular. El lado 4 hasta intersectar de la fuerza 4, y aquí estamos complicados. Y aquí estamos complicados porque se me va a salir muy, muy lejos. Aquí tendría que intersectar esta recta, ¿no es cierto?, con la fuerza P sub 4. ¿Sí? Por lo tanto, para que no se me superponga el último, voy a cambiar tengo que cambiar el punto de arranque o cambiar el polo. Voy a llevar esto más abajo y voy a cambiar nuevamente el polo, ¿sí? No el polo, el punto de arranque. Entonces el lado 1 lo voy a trazar aquí, el lado 2 lo voy a trazar acá hasta intersectar la fuerza P sub 2. Genera una pregunta del lado 1, ¿con qué está intersectando? Con la recta de acción de 1, el lado 1, en cualquier parte, ¿no? El punto de arranque era cualquiera, ¿sí? Y yo empecé aquí, ¿no es cierto? Y me estoy saliendo fuera de los límites de mi dibujo, se me está Entonces, ¿qué estoy haciendo? Cambiando el punto de arranque. O sea que mi lado 1 ahora lo estoy trazando aquí. El lado 2, ¿no es cierto?, que estaba acá abajo, ¿sí? Lo estoy cambiando, perdón, lo estoy cambiando y lo estoy llevando más arriba, el lado 2, hasta intersectar la recta de acción de la fuerza P sub 2. A partir de aquí tengo que trazar el lado 3 hasta intersectar la recta de acción. Voy a sacar este un rato. Aquí, hasta intersectar la recta de acción del lado. Este es el lado 3. Y a partir de aquí, el lado 4 todavía estoy un poco lejos, ¿sí? Porque tengo que intersectar con la fuerza P sub 4, ¿sí? Entonces, voy a volver a cambiar mi punto de arranque, parece que tengo que llevarlo más arriba, voy a llevar el lado 1 aquí, el lado 2 aquí, el lado 3 aquí, no, me voy más lejos. Ah, no, pero el lado 2, perdón, el lado 2 tiene que intersectar aquí, ahora sí, el lado 3 me tiene que intersectar la fuerza P sub 3, el lado 4, que es el último lado. Y ahora, ¿no es cierto? Esto se me intersecta acá, este es el lado 4, hasta intersectar la recta de acción de la fuerza P sub 4, y a continuación, ¿no es cierto?, el lado 5. A continuación, el lado 5. Entonces, de nuevo, este es el lado 2, este es el lado 3, este de aquí es el lado 4, ¿sí? Y este de aquí es el lado 5. Muy bien. ¿Se acuerdan la demostración del polígono funicular? ¿Recuerdan o no recuerdan? Sí, que la tenían que haber hecho ustedes, ¿no es cierto? Después le pregunté, voy a corregir un poquito para que me trate de salir bien. Ya perdí el paralelismo, lo voy a traer nuevamente paralelo. Este tiene que llegar hasta la fuerza P sub 3. Este de aquí, el lado 4 es desde este punto. Hasta intersectar, ya perdí de nuevo el paralelismo. Hasta intersectar la recta de acción de la fuerza P sub 4. Fíjense que una pequeña variación como me hace cambiar. Bueno, decía que cuando trazábamos un polígono funicular y justificábamos el mismo,
Descomponíamos cada una de estas fuerzas, ¿no es cierto?, en componente, la peso 1, en el lado 1, en el lado 2, y así sucesivamente, y nos quedaba finalmente, ¿qué cosa? Nos quedaba una fuerza, ¿sí?, y en la intersección del primero y último lado. Dos fuerzas, ¿sí? En este caso, las dos fuerzas del primero y último lado, que es el lado 1 y el lado 5, ¿sí?, el lado 1 y el lado 5, voy a hacer lo siguiente para que me entiendan mejor. La fuerza pesos 1 estaba descompuesta, ¿sí?, en dos fuerzas. Se descomponía en una fuerza paralela al lado 1 y en una fuerza paralela al lado 2. ¿Sí? Se descomponían y por lo tanto, al descomponerse, esta fuerza pesos 1 tiene que ser resultante entre el lado 2 y el lado 1. Para que sea resultante, el sentido de la fuerza peso 1 tendría que ser entonces S, y el sentido de la fuerza peso 2 tendría que ser entonces, no señor, ¿sí? Entonces peso 1 se descompone en la fuerza, esta fuerza y esta fuerza. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Hasta que esta fuerza, ¿sí? ¿Dónde está esta fuerza? Esta fuerza, ¿sí?, está aquí, en la dirección del lado 1, ¿sí? Y la fuerza pesos 4, la voy a sacar acá afuera, la fuerza pesos 4, se descomponía, ¿no? ¿En qué cosa? En el lado 1, en el lado 1 y en el lado 4. En el lado 1 y en el lado 4. Para que estas fuerzas sea la pesos 4 resultante entre estas dos, esta fuerza tendría que tener el sentido, está bien, y esta fuerza del lado 5 tendría que tener el sentido así, ¿sí? Ahora, ¿y esta fuerza cuál es? Esta fuerza será todas las demás veíamos en esa justificación que se eliminaban y me quedaban estas dos fuerzas. Una que tenía la dirección del lado 5 y otra que tenía la dirección del lado 1, ¿sí? Pero son paralelas, pero además de ser paralelas, tienen sentidos contrarios. Por lo tanto, ¿qué es? Par de fuerza. Un par de fuerzas, ¿sí? Entonces, de esta manera, verificamos con el polígono funicular que es un par de fuerzas. Por lo tanto, ahora voy a, trazar una recta que tenga esta dirección. Es decir, voy a prolongar la recta de acción de esa fuerza del lado 5 y el lado 1, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuánto vale la intensidad de cada una de estas fuerzas en escala lo que es el lado 1 y 5? ¿Sí? En escala lo que es el lado 1 y 5. ¿De acuerdo? Lo voy a trazar mejor en escala y le voy a calcular su intensidad. ¿Sí? La intensidad la voy a poner aquí. Voy a pinchar voy a sacar su longitud. Y dice que, a ver, en escala, ¿cuál era mi escala de fuerza? ¿Recuerdan? Escala de fuerza era igual a 10 kilogramos por centímetro, ¿sí? Y me dice que esto me está,
me está midiendo 1,3, por lo tanto, yo voy a decir que mi escala, por la escala tengo que multiplicar por 10, por lo tanto, esa es la fuerza. Y esta fuerza es de 13, y esta fuerza de aquí también es de 13. Esta fuerza es igual a esta fuerza de aquí. ¿Cuál será su distancia? La distancia perpendicular. Entonces tenemos que trazar una distancia perpendicular entre estas dos fuerzas para sacar la distancia. ¿Cómo trazamos una perpendicular? El otro día lo hicimos. Trazábamos vamos a trazar un cuadrado. Dijimos, lo hacíamos un poco más fino el cuadrado. Grosor, va a ser más fino. Y voy a asegurarme que sean del mismo tamaño. Lo voy a hacer de 1 por 1. Y ahora estoy seguro que ese es un cuadrado y por lo tanto aquí voy a tratar de sobre esta recta poner esto en coincidencia con esto para saber cuál es la dirección de la perpendicular. Me tiene que coincidir a este rectángulo, a este cuadrado. Lo voy a hacer más grande, ¿ok? Para que me dé una buena coincidencia. Entonces este punto lo voy a hacer coincidir con este. Y si sigo la dirección de ese cuadrado, esta sería la perpendicular. ¿Ok? Lo voy a sacar mi auxiliar. Y esa es la distancia D. ¿Y esa distancia D cuánto vale? Esa distancia lo voy a poner aquí, lo voy a pinchar y lo voy a generar. Me dice 11,19. Por lo tanto, más esto por esto, me tiene que dar 152. ¿Y cuánto era lo que tenía que darme? ¿Se acuerdan? ¿Sí? El momento, llamemos M1, era igual a 20 ¿por cuánto? Por 4 metros, que es igual, ¿no es cierto?, a 80. Y este M2 que tiene el mismo sentido, por lo tanto se van a sumar, era 40 por la distancia que es 2, y esto igual nos va a dar 80 también. ¿Sí? Entonces si sumo estos dos me van a dar 160. Fíjense que me está dando el momento M igual a 152. ¿Sí? M igual a 152, que más o menos se está acercando a los 160. Por lo tanto, si trazamos bien estas paralelas, hacemos bien el polígono funicular, voy a demostrar, ¿no es cierto?, que el momento es igual analíticamente que gráficamente. Ahora, lo voy a hacer rápidamente, tengo una reunión a las 10 que ya se pasó, les voy a poner esto, lo mismo, ¿sí? Y les voy a poner para que ustedes hagan este ejercicio. Esta P sub 2 va a ser así, la P sub 1 la vamos a dejar así. Lo que vamos a cambiar solamente es uno de los sentidos. La P sub 3 la vamos a dejar igual a la P sub 1 en este punto, que es un par de fuerzas. Y también la P sub 2 va a ser igual a la P sub 4, obviamente en sentido contrario. O sea, la P sub 4 es igual a esta. Y es exactamente lo mismo. Y quiero que me tracen el polígono funicular y vean cuánto vale el momento. De entrada, este es 20 por 40, 80. Y este es 40 por 20, por 2, 80. Pero son de sentido contrario. El momento es igual a 0. Y ahora sí el sistema está en equilibrio. Pero tenemos que verificarlo con el polígono funicular. ¿Ok? Por lo tanto,
Si tenemos que verificarlo con el polígono funicular, tenemos que hacer exactamente lo mismo, y lo que debería suceder es que esta recta de acción de estas dos fuerzas, ¿sí? Esta recta de acción de estas dos fuerzas sean coincidentes. O sea que el lado 1 y el lado 5 tienen que ser coincidentes. Y eso se llama polígono funicular cerrado. El polígono funicular es cerrado. ¿De acuerdo? Muy bien. Los dejo, jóvenes. Ya me están insistiendo demasiado en mi reunión. Eso, jóvenes. Nos vemos el próximo miércoles. Por favor, como tarea, hacen estos dos ejercicios.